Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan. Hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y aquí estoy feliz acompañada con mis dos escuderos. Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara. Aquí en un nuevo capítulo de Sobreseídos. Creo que hoy día vamos a hablar temas muy interesantes junto también a nuestro amigo Diego Fernández. De la casa, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Más del equipo. ¿Cómo estás, Diego? Me siento el hijo de la casa. El hijo de la casa, Sí. como que nosotros somos tus padres, una cosa así. Podrían ser. Ah, No, Pero para que sean mis padres tienen que hacer algo también. sí, no, pero ¿sin espérate pagar un poco. pensión? No, chao, no. No, pero espérate un Demasiado, poco, porque demasiado. nosotros también podríamos demandarlo de pensión, Oye, de ¿verdad? Sí, alimentos. es verdad. Así que vamos a estudiar la situación. Es verdad. Vamos a pedirte un estado patrimonial, así como cuál banco, Es verdad. y evaluamos entonces Oye, la conveniencia, ¿no? De Buen tema y sobre todo tener filiación. le va a interesar a la gente que se dedica al derecho a familia. Absolutamente. Sí, es buen tema. Pero Sí. todo bien, ya te vas a Antofagasta ya. Sí, hoy un saludo a todos los televidentes. Siempre un agrado estar aquí junto a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros contarle a nuestro público que tenemos una pauta que no, más que nobleza obliga, la realidad nos obliga. Dice relación con, y vamos ya entrando en materia, con el plan cancerbero y la reforma constitucional planteada por el gobierno del presidente Kast. Nosotros hemos tratado, en un capítulo anterior, tratamos el tema a complejidad, digamos, o no a profundidad, quiero decir, el tema del plan cancerbero, pero hoy día lo que hace necesario tener esta conversación es el revés que sufre el Ejecutivo por parte de la resolución de un juez de garantía de Iquique que acogió la solicitud de la defensa de miembros, 4 en particular, del clan Chen, que estaban originalmente en la cárcel de Alto Hospicio en la ciudad de Iquique y que fueron trasladados producto de este plan cancerbero a la cárcel de alta seguridad La Laguna en la ciudad de Talca. Entonces ocurre que este magistrado acoge la solicitud de la defensa y ordena la devolución, por decirlo de alguna manera así, de los señores Chen, porque es toda una familia que tiene una larga trayectoria criminal o intensa, por decirlo menos, y eso pone en cuestionamiento, y aquí cierro con la introducción un poquito larga, con la necesidad o no de hacer modificaciones constitucionales al plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Ya, dicho eso, voy a partir por... ¿Quién quiere partir? Gustavo. ¿Qué te parece a ti? Primero, ¿qué te parece la resolución de, más allá de tu pensamiento político, del juez de Iquique que ordena esta devolución o retorno, por decirlo de mejor manera, de los 4 miembros del clan Chen a una cárcel de menor seguridad, evidentemente, porque por algo fueron trasladados a Talca? Ujú. ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido común? Lo que pasa es que esto era parte de los problemas, de los flecos, de las aristas vinculadas con esta parafernalia o esta puesta en escena que hizo el gobierno con el plan cancerbero, el traslado masivo de un montón de reos de alta peligrosidad. Porque más allá de lo que el gobierno quiera hacer, y esto yo creo que es una especie de hilo conductor de este gobierno hoy día, es que parece ser que sus asesores, sus abogados, o no estudiaron mucho o simplemente no conocen las normas sobre el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que, en definitiva... No me has respondido. ¿O están egresados? O están egresados, digamos, claro. O no están, lo que pasa es que, respondo a la pregunta derechamente, yo creo Gustavo, vamos, al hueso. yo creo que ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la resolución del juez? no conozco la resolución específica del juez, Sí. tampoco conozco los datos de la causa, pero me parece a mí que cuando a ti te privan de libertad, no te privan de otros derechos. Y otros de los derechos que tienen cualquier ser humano es estar en contacto con sus redes de apoyo, su gente, etc. Ahora, en el caso de esta mafia del clan Chen, evidentemente que resulta un poco más inexplicable el traslado a una cárcel con menos seguridad. A ver, pero déjame documentarte un poco. Ujú. O sea, perdón, suena sí, son un poco soberbio de tu un parte. poco soberbio, perdón. Quiero hacerte un aporte. Sí, gracias. El juez básicamente falló recogiendo dos argumentos. Uno, que no era suficiente la argumentación
y los fundamentos técnicos por parte de Gendarmería que justificaran la mantención de estas 4 personas en la cárcel de Talca. Ese fue uno. Y luego, segundo, acoger lo señalado por la defensa en el sentido de que ellos tendrían su arraigo familiar, literal, arraigo familiar, en la ciudad de Iquique. Por lo tanto, era necesario que volvieran a la comodidad de la cárcel de Alto Hospicio. O sea, más que la comodidad de la, No, pero es que me refiero a cárcel la de alto hospicio, comodidad pero sí, de- efectivamente sí. de estar con los tuyos. Ahora, bueno, es que a eso voy. Yo creo que esta idea de que las personas privadas de libertad, por más peligrosas que sea, pierden todo el resto de sus derechos como seres humanos, me parece a mí que es una, ¿Quién es ha una planteado perspectiva. eso? es una Que perspectiva. están perdiendo todos los derechos humanos. Pero perdona, si tú trasladas a alguien desde Iquique, de Altos Pisos, Iquique, a Talca, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de distancia. Eso, en términos prácticos y estrictos, lo que hace es afectar, en términos del número 26 del artículo 19 de la Constitución, afecta la esencia del derecho humano de la persona de poder reunirse con sus seres queridos. Y en ese sentido, yo creo que este Pero gobierno si nadie tiene se los está impidiendo, Gustavo. Yo, Sí, por perdona que supuesto, te yo te- interrumpa. No, pero yo te porque- puedo trasladar a una isla, pero no a es una el caso, isla no y te están hago todo. en una isla, están en una cárcel a lo largo del país. O Sí, sea, pero- es que eso siempre ha existido, Gustavo. O sea, Pero estamos hablando tú de has que tú trabajado- aumentas, ¿cómo se llama? La dificultad a la sí, familia pero no por es trasladarse. intencionado de aumentar la dificultad. Es que ahí está el punto. Tiene que ver con, y aquí quiero que Diego también nos dé su punto de vista. Esto tiene que ver quizás, para ponerlo en términos más armónicos, si se quiere, en una colisión de derechos. Por una parte, el derecho del el interno, el reo, como se conocía antiguamente, a tener un acceso, digamos, medianamente fácil por parte de sus familiares, a propósito del derecho de visitas, por un lado, y luego está por el otro también el derecho que tiene la sociedad a colocar a internos que son de alta peligrosidad en una cárcel que sea más adecuada y que se ajuste a las necesidades del sistema carcelario al que se está sujetando. Entonces ahí, Diego, la misma pregunta. ¿Qué te parece a ti esta resolución? ¿Te parece que carece de sentido común? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que debe primar? ¿Te hace sentido esto del arraigo familiar de ciudadanos chinos en Chile, integrantes de una red criminal que fue un gran operativo? ¿Cómo lo ves? No, yo, a ver, para ser más conciso, yo estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo con la resolución? Estoy de acuerdo con la resolución. Soy la única que no está de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con la yo no. resolución porque... ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque en definitiva hay que entender que yo creo que, bueno, una de las debilidades de este gobierno es saber explicar las políticas públicas que están llevando a cabo. Y el plan Conservero, si uno desentraña esa política pública, lo que quieren hacer en definitiva es restringir a las organizaciones criminales que seguían o que siguen operando dentro de las cárceles. Correcto. ¿Ya? Entonces, más allá de que dentro de esa política pública hay 4 lineamientos que el gobierno se delimitó, pero si uno va a lo fundamental, ¿qué es lo que diferencia quizás de otra modalidad o política pública que haya ejercido otro gobierno? Es que en definitiva están interviniendo las cárceles. ¿Qué significa eso? Que están limitando, restringiendo el poder de mando que tienen estas organizaciones criminales que seguían operando en Chile. Ya, pero eso a mí me parece que es del todo necesario y es una línea correcta, ¿o no? Sí, claro. Y entonces, ¿no te parece que esta resolución, que en lo concreto y en definitiva da vuelta a una decisión del Poder Ejecutivo, concretamente de Gendarmería, en orden a haber trasladado a estos reos a una cárcel con mayor seguridad, ergo con menor posibilidades de seguir cometiendo delitos, ¿te parece correcto? No, realmente que no. Ah, Sí, lo que pasa es o que... de sentido común. Sí, No, pero es que el sentido común acá, o sea, más allá del sentido común, yo creo que hay que atender los derechos humanos de esas personas privadas de libertad y de esos líderes de cartel o lo que sea. Una lo que pasa cosa, es que, disculpa Gustavo, es que hay datos que yo creo que la ciudadanía en general no conoce Ya, ¿cómo de la, cuáles? de la causa. Primero, a Ya. ver, la familia, Chen. esta clan Chen, bueno, ¿cuántos fueron las personas que están hoy día que fueron trasladadas? 4. 4. Son todos familiares, tienen el mismo apellido. Claro. El clan. Ahora, yo saco a colación esto para efecto de que la gente en su casa entienda de lo que estamos conversando. Ujú. ¿Ya? Por eso voy yo, en definitiva, Gustavo, y disculpa que te haya interrumpido, pero es que, en definitiva, ese es el plan Conservero, o Cancerbero, mejor dicho.
es delimitar a estas bandas criminales que han operado colectivamente en su conjunto y no desde... O sea, ¿tú no estás de acuerdo entonces a ver, desde afuera, porque tanto tú como yo hemos declarado acá que no conocemos el dato exacto de la resolución y de los antecedentes que tuvo a la vista el juez. Pero los argumentos... Pero parece ser que tú estás más de acuerdo o sea, estás en desacuerdo con la resolución del juez de garantía de Iquique que ordenó retrotraer el traslado a la cárcel de La Laguna de estos 4 integrantes del clan Chen, justamente basándose en el tema del arraigo familiar. Básicamente pregunta, o sea, en definitiva estarías en desacuerdo con la resolución del Tribunal de Garantía en términos de retrotraer, reitero, la medida de traslado. Sí, claro. Eso en pos de el valor no máximo, son la única, valor somos superior. dos, ya, estamos Sí, lo de que acuerdo. pasa es que, para ser bien sincero, yo no conozco la resolución ni la sentencia del Tribunal de Iquique. Entonces, en vista de aquello, cuando hablamos que no es solo una o dos personas, sino es una familia Así es. que en definitiva concertó actos o hechos que son constitutivos de delito. O sea, acá hay una cuestión, una especie de, ¿cómo se lo llama el Código Penal? Hay una Asociación ilícita. una asociación ilícita en conjunto de esta familia. Oye, un poquito de contexto. Yo lo había mencionado al inicio, pero el clan Chen, insisto, tenía toda una estructura muy organizada, instalados en la ciudad de Iquique, en virtud de la cual lo que hacían era, y qué vergüenza como país también, estafar a cientos de jubilados norteamericanos, logrando recaudar ni más ni menos que 180 millones de dólares. Tanto es así que el FBI interviene en el sentido de colaborar con la justicia chilena. Esto se vio a nivel de Fiscalía Regional, se hizo un gran operativo, se hizo una tremenda investigación para finalmente capturar a esta banda criminal. Porque a veces la gente como que tiende a quitarle peso según el tipo de delito. Aquí estamos hablando efectivamente de que no son delitos de sangre, no es un delito, es un delito económico. Básicamente es una estafa. No estamos hablando de secuestro, homicidio, que son delitos de sangre mucho más duros. Pero ojo, porque la peligrosidad no está dada necesariamente o exclusivamente por el tipo de delito que se cometa. ¿Y por qué no trasladan entonces a Hermosilla, trasladan a Eso es un buen punto. a otros delincuentes de cuello y corbata? ¿O por qué no se hizo nada respecto de del caso de la corredora Larraín, que está involucrada con los famosos fondos Corneta? Lo que pasa, ¿Fondos qué? los fondos Corneta, Ya. que era conocido dentro de Larraín Vial y que resulta que por el tema del caso Sartori, el caso de las miles de más de 30.000 facturas emitidas de manera ideológicamente falsa, justamente para generar una apariencia de movimientos dentro del negocio. Bueno, Pero, mira, más de 8 personas, casi todos de colegios como el Tabancura, el Cordillera, el Verbo Divino y todos los colegios de la alta sociedad o de la élite de nuestro país, ninguno pasó un solo día en la cárcel. Y resulta que el fraude económico y el daño al sistema económico y al mercado de valores es enorme, porque horada la confianza del mercado o en el mercado. Y en ese sentido a mí me llama la atención, porque me parece un poco clasista decir que solo porque son chinos o inmigrantes, entonces no tienen que estar en una cárcel de máxima seguridad. Y ahí la pregunta es, entonces, ¿quién fue el descriteriado o el que tuvo el criterio de decir, mire, ¿sabe que esta gente es de alta peligrosidad, así que lo vamos a trasladar a esta cárcel de alta seguridad? Me parece a mí que hay una cierta desproporción y hay un cierto clasismo en la forma en que se toman las decisiones. Pobrecitos. Está una xenofobia. Pobrecitos. Eventualmente, sí. Pobrecitos los señores del clan Chen. No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que esto yo creo que hay que analizarlo con una perspectiva un poquito más amplia. Entiendo tu punto y es súper razonable preguntarse. Me está diciendo que tengo un criterio pequeño. No, jamás te Está bien, diría eso. pero está bien, Jamás no hay te problema. diría, porque de todo lo contrario. No. Tú sabes que siento una profunda admiración por ti, lo mismo por Diego, entonces no, jamás. Pero lo que quiero decir es que hay que mirarlo un poquito más amplio y tú tienes un buen punto. Ya, si el criterio es quién define lo que es alta peligrosidad, etcétera. Hay un catálogo y hay una cuestión que hay que definir.
Porque aquí el quid del asunto... Me voy a remangar las mangas porque aquí... ¡Uy, qué miedo! Ya, me está dando miedo, Diego, por favor, protégeme. Mira, ¿Por qué me voy? el quid... Oye, con la que les costó llegar y más encima se quieren ir. Esta sí que está buena. Mira, acá el quid del asunto tiene que ver con que hay un plan del gobierno de turno. Saquemos el tema político por un segundo. Y producto de vivir en un Estado democrático donde existe la separación de poderes del Estado, resulta que tenemos que otro poder del Estado, en este caso el judicial, revierta una decisión tomada por el Poder Ejecutivo. Y eso nos hace ver todo esto dentro del marco de la reforma de seguridad. ¿Qué tan necesario va a ser entonces reformar la Constitución para efectos de regular mejor y tener una legislación que se adapte? Porque en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que no estamos a la altura de lo que está sucediendo en el crimen organizado y en el mundo de la delincuencia. Ellos tienen abogados, tienen contadores, o sea, tienen especialistas, ingenieros, etcétera. O sea, es una verdadera industria que va no 2 pasos más adelante que nosotros, van 10 pasos más. ¿Cómo nos ponemos a la altura? ¿Es necesario o no sentarse a discutir a lo menos este tema? Sí, claro. Diego? Sí, claro. O sea, a ver, con este caso es que un jaque el sistema chileno. Porque en definitiva, una cosa es lo que establece nuestra legislación en las leyes, sobre todo, no sé, en el Código Procesal Penal, en el mismo Código Penal, pero cómo estamos aplicando los criterios del punto de vista del razonamiento jurídico, la sana crítica, como nos enseñaban en la escuela de Derecho, respecto de cómo están fallando los jueces este tipo de causas. Ahora, sí o sí, la política pública que está implementando el gobierno tiene que ser mezclada o sociabilizada, en definitiva, con los criterios que está aplicando el Poder Judicial en esta materia. Ahora, el problema es que ahí no hay coincidencia. Es el problema. Entonces, ahora, aquí voy a entrar a un tema más casuístico, que en definitiva hay muchos jueces que muchas veces fallan con criterios no lisianamente formales en derecho. Ideológicamente. Así Eso es lo es. que quieres decir. Muy garantistas. Muy garantista. Entonces, en definitiva, va a ser un problema. O sea, esta cuestión que ahora acaba de pasar va a ser un problema en el futuro si es que la legislación no se adecúa al contexto del país. Sí, claro, porque además, y tú tienes mucha razón, hay que ver también que, más independientemente de sea el clanchén, que no haya xenofobia por medio, etcétera, podría haber ocurrido con otra organización de connacionales, por ejemplo. Aquí el peligro dice relación con que de todos los trasladados a la cárcel de Talca. Si esta resolución queda firme y ejecutoriada, es decir, ya no caben más recursos y se mantiene, eso en términos simples, lo que va a ocurrir naturalmente es que las defensas de los otros internos van a querer exactamente lo mismo, argumentando legítimamente el derecho a la igualdad ante la ley. Así es. Sin duda. Entonces se abre una puerta Se le cae que se la cae el estrategia plan del gobierno. Cancerbero. Es que no sea... aquí esto es lo que a mí me preocupa. Mira, ¿Qué te preocupa? me preocupa que Martina... Me preocupa que te preocupe. Me preocupa que, por ejemplo, preocupa un Hermosilla. ministro de Estado haya catalogado, por ejemplo, respecto a la reforma constitucional pro seguridad, de opinólogos a expertos constitucionales. Es como si, al revés, los expertos constitucionales operaran sobre la forma en que se calcula la construcción de un puente, en donde Martín Arrau debiera ser un experto porque es ingeniero, entiendo, o lo que sea. Ya, sí, eso fue Lo que quiero- un desaguisado. Y lo segundo, me De acuerdo. preocupa, a partir de su opinión respecto del traslado de estas 4 personas del Clanchen, es que él dice, él vincula este revés judicial a la necesidad de modificar la Constitución. Entonces, si la Constitución representa un obstáculo, o los derechos, las garantías fundamentales representan un obstáculo para mis ideas de políticas públicas y las vulneran, entonces la trato de cambiar. Y me parece a mí que en definitiva esto es como amoldar el traje a tu medida, dependiendo de tus convicciones ideológicas y a veces hasta de tus dogmas en distintas materias. Pero eso te parece inválido. Si me parece que, cualquier gobierno, cualquier gobierno tiene el legítimo derecho
electo democráticamente a instalar un ideario. Es que ahí hay un... O sea, es que ahí eso hay es lo una... mismo que pasó en el gobierno también de Gabriel Boric. No. Otra cosa es que no lo hayan logrado. Pero Venían con un ideario. Y no estoy El- empatando, estoy diciendo simplemente Mm. de que un gobierno, el que sea, tiene todo el derecho a instalar políticas públicas o llevar su agenda de conformidad a su ideología. que a mí- es que ahí yo estoy completamente en desacuerdo contigo. Yo creo que, porque si llega alguien con una ideología nazi, entonces él va a tratar de modificar la Constitución para excluir de derechos a personas que no sean, por ejemplo, blancas Ya, o pero de lo origen estás- ario. lo está- ya, No, ya, pero es que doy la palabra. extremar el argumento Sí, pero sirve es que- mucho, Es que extremar el argumento a ese nivel. pero es que, Gustavo, no es pero lo que te lo estamos planteo en hablando. términos prácticos. A ver, No. yo creo que ahí yo discrepo un poco, Gustavo, porque en definitiva No, discrepa mucho. lo que hay que Harto. desentrañar de esta cuestión es que en definitiva, ¿qué es de esta política pública lo que es ideologizado? Eso te lo pregunto, o sea, yo no le muy- hallo muy- nada, muy nada simple. ideologizado. Muy simple. La reforma constitucional pretende, a través de la creación de un estado de excepción por seguridad que puede tener una duración de hasta 8 meses, en donde se concentra el poder de restricción de derechos fundamentales en el presidente de la República. A ese punto te lo doy Excluye. 100%. Y en porque ese- porque y eso- tampoco yo pero- estoy de acuerdo. Pero O no sea, es lo que estamos conversando. Pero no, es que sí, lo que no estoy es dici- necesario. lo que estoy diciendo es que eso incluso está en el mensaje del proyecto. Mensaje del proyecto respecto de los cuales recién la semana pasada Martina Raúl reclamó su paternidad, digamos, y en el sentido de que efectivamente en el propio mensaje se señala que esta reforma constitucional se hace en función del revés que tuvieron en el Tribunal Constitucional por el tema de las escuelas protegidas y particularmente por Sí. la revisión de las Pero mochilas déjame hacer de un- los un punto, estudiantes. para que la gente que nos está escuchando también tenga un poquito más de participación en esta conversación. Pasa que muchas reformas en general, o ciertas reformas, efectivamente se topan o tienen una piedra de tope que puede ser el Tribunal Constitucional. La Y Constitución. sabido es, sí, pero a ver, Gustavo, quien vela precisamente por esa tutela es el Tribunal Constitucional. Y sabido es también que el Tribunal Constitucional tiene una composición hoy día que es más favorable a las ideas de la centroizquierda, o izquierda, derechamente. Entonces, claro, lo que no quiere hacer el gobierno, y no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente estoy explicando, es tirar una batería de reformas o de nueva legislación y que aparezca luego el Tribunal Constitucional diciendo, ¿sabe qué, señores? Momentito, esto no está de conformidad a nuestra Carta Fundamental. Esa es la razón Sí, pues. práctica. ¿Y te parece, y te parece No, correcto? es que- Cuando, cuando republicanos y el presidente Cast defendió que no se le moviera una coma a la Constitución del 80 porque cumplía todos los parámetros y todos los principios y todos los fundamentos que permiten a esta república funcionar correctamente. Entonces, esto es una contradicción en sí misma. Pero es que te estás Porque ahora yendo que no para me otro lado, conviene, Gustavo. es que ahora que no me conviene, la trato de modificar. Pero antes, desde el punto de vista político, cuando quienes quisieron modificarlo fueron mis adversarios políticos, entonces los ataqué con todo. Y de hecho, ganaron y van a hacer algo que a mí me parece francamente, Mira cómo te fuiste para otro lado. Ya sé para una dónde te vas tontería. a ir. Y es que No. van a hacer actos oficiales o van a celebrar el 4 de septiembre como una Bueno. fecha que el país... Tienen todo el derecho No, a celebrar la no me fecha. parece, ¿Y ¿sabes por qué no? ¿Y por qué se puede Porque celebrar divide. entonces ¿Por qué? lo de Salvador Porque Allende divide. el 4 de septiembre? Estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de una Ah. ruptura constitucional que nos recuerda que hay límites que no podemos cruzar. Y a mí me parece que este No, pero gobierno está cruzando límites. Te fuiste, mira, con esta reforma. Te fuiste para otro lado, porque terminamos hablando ya de la celebración del 4 de septiembre. O sea, de verdad. Se fue. Bueno. No, Se pasó tres pueblos. te queremos de vuelta, Gustavo. Ya, ok, Sé ok. que el tema es Vuelvo. en relación con otra cosa. La Vuelvo. gente en sus casas, ¿qué temas le interesan? Creo yo. ¿Qué es? Oye, ¿dónde quiero y cómo quiero ver a las personas privadas de libertad? Aquí no se trata de castigarlos excesivamente. No estamos hablando de una suerte de buquelización del sistema carcelario. Yo, por lo menos, no soy partidaria de aquello. O sea, Pero estamos eso- hablando. Pero Pero eso, es el modelo no, que quiere pero seguir es este gobierno. Es que no, porque si fuera ese modelo, Gustavo, no los llevan a una cárcel como la de Talca, sino que simplemente instalan unas Estarían jaulas gigantes donde tienen a los presos Pero la- apiñados, etcétera. Pero toda la Déjame puesta, hacer el pero toda la punto. puesta, No, pero toda la si puesta en pregunta- escena la es pregunta- buquelización pura. No, Gustavo, eso es desinformar. Mira, el punto es el siguiente, el punto es que, y pongamos el ejemplo puro y duro de lo que estamos conversando, lo que dio origen a este debate, el Plan Chen.
arraigo familiar. Tú dices que es un atropello a sus derechos trasladarlo desde la ciudad de Iquique hasta la ciudad de Talca. ¿Es una vulneración a su derecho humano el cambiarlo, de trasladarlo de Yo recinto penal? no veo cómo, ni dónde. Esa es la Porque, a ver, pregunta, porque esa es yo la no- pregunta de fondo. Yo no sé si Gustavo conoce la cárcel de Talca, pero no tiene nada del otro mundo, ni parecido a lo de Bukele, ni mucho menos. No, De yo no hecho- estoy de hablando de hecho, la cárcel. estos reos están Estoy hablando en de habitaciones estoy hablando de la puesta en escena. individuales. Estoy hablando de la puesta en escena. No, pero es que ese es otra Y la puesta en cosa. escena comunicacional. Ahora, Eso ya pero esa es fue, otra cosa. Gustavo, asúmelo. Lo que pasa es que no sé si le habrán pedido ayuda a los del segundo piso para la puesta en escena Cerimeo, digamos, pero en fin. Ya, no. la ¿Qué verdad- pasa? Yo no sé si el Yeti Costabal No, o, pero espera. o Alejandro Raza lo llamaron a Cerimeo para pedirle consejo. Señores, nosotros voy a hacer aquí voy a confidenciar algo. Nosotros tenemos una pauta y tenemos un orden para temas a tratar. Y aquí el señor Lorca, mi querido Gus, Sí, insiste insiste, en meter insiste, temas. sí, Nos sí. mete la aceleración del 4 de septiembre, nos mete ahora Cerimedo. Mira lo que estamos hablando. es un buen cuñero, pues. Si este que quiere Hay sacar, que, hay quiere que, hacer hay su que video, valorar No, sus para nada. capacidades. le damos sus Pero 30 me pare- segundos es un para buen que haga un cuñero. reel. Pero me parece a mí que tanto esta reforma constitucional. A ver, Pero no has quejarse- respondido el punto. ¿cuál? Es que, a ver, si tú Lo me que pasa- entendiste, hay una cuestión de fondo acá, de fondo. No es ideológico, es Si hay que entender el contexto del país. exacto. Si es el problema que tenemos hoy día. O sea, los La presos, gente que quiere que le solucionen el problema de seguridad. la gente no quiere estar en su casa, Gustavo, sentada, que le llamen por teléfono y la estafen y le roben o la extorsionen desde las cárceles del país. Punto. Entonces tú me vas a decir que pobrecitos los señores Chen que son trasladados porque pierden la comodidad, el confort, porque digamos las cosas como son. Las cárceles en general, hoy día en Chile, tú las conoces, Diego también las conoce al igual que yo, uno sabe perfectamente que la cultura carcelaria chilena, y es muy propio, incluso en Latinoamérica, están acostumbrados a vivir en esta suerte de comunidad, todos aclanados, Así ollas es. comunes, etcétera. No están acostumbrados precisamente a la celda individual, al aislamiento. Y es como debiera ser, si es lo que hizo Italia para recuperar espacio Sí. con respecto a la mafia. El modelo que se está emulando no es el modelo Bukele, es el modelo. Otra cosa es la implementación. Tú puedes hacer las críticas de cómo se mostró el plan cancerbero y estás en todo tu derecho. Pero aquí estamos hablando de lo que dice Gustavo, de la realidad de lo que la gente quiere. La gente no quiere que los Gustavo. Lo que presos dice en Diego. la cárcel. Diego, perdona, es que. Perdona, Diego. Fue un, fue un honor, lapsus. fue un honor que te confundiera, Sí, parece. compañero. Él tiene algo que no tengo yo, No, lo parece. que pasa es que este Gustavo, cuando empieza a meter tanta cosa, Se me saca un desespera, poquito de se mi eje. desespera. Pero eso es lo que yo quiero plantear. Sí, La gente, no, ¿qué sí. ¿qué es lo que Sí, en quiere? definitiva la gente, mira, la gente quiere escuchar que le solucionen los problemas. Este es un problema de seguridad. Pero si en definitiva este gobierno, que podríamos en definitiva destacarle que en menos de 5 meses Ha puesto a la mayor cantidad de funcionarios en práctica a sí, esa es trabajar. otra cosa, esa es otra cosa. ok. Que yo incluso estoy en desacuerdo. Pero que está haciendo un esfuerzo en materia de seguridad. Mm. Totalmente. O sea, primero sacar a la ministra, que Steiner, que no Mm. tenía idea de seguridad. Y todo el mundo se dio cuenta. La persona que menos sabe de seguridad se dio cuenta que la ministra Steiner no tenía ningún plan. Bueno, Hace el 69 presidente días tomó de asumir. decisiones, Mm. la sacó y hoy día está el ministro Raúl, que no sé si tampoco es experto en materia de seguridad, pero en definitiva está llevando la política pública a cabo. Ahora, que esa cuestión hay que mejorarla en definitiva. Lógico. Claro que hay que mejorarla. Ahora, respecto de la reforma del estado, del estado de excepción constitucional que está señalando recién Gustavo, que de hecho parece que lo tocamos en el programa pasado, Sí, y estamos los tres de acuerdo sí, o que sea, para hay nosotros no hay cuestiones cabida. que en definitiva no tiene ningún asidero desde el punto de vista de las libertades individuales de los ciudadanos. Exacto. Eso sin duda. Pero como yo decía el programa pasado, es que va a sufrir cambio. Porque el proyecto de ley no es que lo ingrese el gobierno, y bueno, tú Gustavo lo sabes bien, en definitiva no es que ingrese y salga como se ingresó. No lo- Va a sufrir una discusión, una discusión primero técnica, después política, y en definitiva después de eso debiera aprobarse y salir totalmente modificado y contextualizado respecto a las necesidades que necesita el país. Ahora depende porque en la reforma constitucional
el presidente a través de sus facultades de veto supresivo o aditivo puede cambiar el proyecto incluso al momento de ser votado. Ahora, ¿cuál es mi tema respecto de la reforma constitucional? Hermosilla es tu tema. No. Y el tema de la gente del clan Chen y todo lo que hemos estado viendo es que, en definitiva, este gobierno y es su matriz ideológica y liberal, sin duda alguna. De hecho, se reúnen el 4 de septiembre en el Gustavo, famoso Foro de Madrid perdona en que San te Carlos interrumpa. Apoquindo. Pero déjame solo... ¿Qué es liberal? No, Pero el para que la presidente gente Boris se entienda, porque es reunió un con el Consejo concepto... de Puebla. Te lo No. pregunto porque es un concepto, perdón, sí, es para nuestro público, es un Ok. concepto que en las últimas 2 semanas se ha puesto popular. O sea, se ha hablado mucho de iliberal justamente ¿Qué porque... es ser un iliberal? O sea, ser una persona iliberal o un gobierno iliberal es aquel que trata de, a través de los mecanismos democráticos y de mayorías circunstanciales, lo que hacen es aumentar las facultades del Ejecutivo, restringir los derechos de las personas y generar ámbitos de discrecionalidad mucho más grandes a favor de la autoridad. Autoritario. Gobierno de carácter Listo. autoritario. El electo, Ahora, para ponerlo es que no es lo mismo, es ¿ah? un gobierno electo Pero- democráticamente Ahora, que, están vinculados. que sin duda. camina hacia un gobierno autoritario. Eso Así es. sería. Es para que Así la es. gente entienda en su casa. Sí. Sí, lo estoy poniendo claro, sencillo. es pero súper lo sencillo. mismo. Y de hecho, a mí me parece que el hecho que ahora, a ver, es que hemos visto demasiada improvisación en este gobierno y cuando uno trata de temas relevantes que tienen un impacto Como en el este. sistema político como este, Pero Gustavo lleva 5 meses nomás. no, Sí. sí, pero Sí, pero en 5, hablemos eso al año. pero es que lo que pasa es que lo mismo que la reforma de reconstrucción, que ya hemos hablado latamente de eso, a mí lo que me preocupa es que se hacen políticas públicas incluso a la espalda de la técnica, a la espalda de la evidencia, a la espalda de la experiencia comparada de otros países a este respecto. Ahora, en este sentido, la reforma constitucional es absolutamente inútil, ineficaz, no cumple el objetivo y además lo que pretende a través de la modificación, quiero decir que el proyecto de ley a la gente, que no lo ha leído, porque muy poco lo hemos leído, tiene 26 páginas. De las 26 páginas de este proyecto de ley ingresado al Congreso, donde se manifiesta la voluntad formal de este gobierno y la línea ideológica de este gobierno, son 23 páginas de puro bla bla. Ya, bla, bla. Te voy a hacer una pregunta. Y solo 3 páginas con los artículos. Lo más relevante, que incluso establece que el grado de pertenencia a una determinada organización es en sí mismo un delito penal, pero esto Ya. a nivel constitucional. O sea, estamos hablando de una aberración jurídica enorme porque eso es lo más parecido a una ley penal en blanco. Pero mira, eso está bien, es tu pensamiento y todo. Muy elevado, por cierto, a nivel jurídico. Con razón te dicen el poeta de un cierto programa de televisión. Ya. El poeta del derecho, porque Espero que no sea el poeta de las te leyes. fuiste en una Espero que no volada sea el así poeta de bien, Checopete. bien elevada. ¿Cómo? No, ya me está. Espero que no sea el poeta Checopete, porque No. lo dirás porque es No. belto, mi amigo, a lo mejor. ¿no? Claro, ¿Ah? claro, sí, él se mantiene muy bien. La gente que solamente nos escucha y no nos ve, Gustavo Lorca es un señor de buen look, bien delgadito, así, juega tenis, se mantiene, se Sí. cuida, en fin. Ya, mira. Tiene un gremio No, de pero fans sí, tiene un gremio de fans. generacional, que no voy a decir cuál. ¿Cuál es? No sé. No, ya la tiraste. Dejémosla ahí, No. Volvamos, por favor. Ahora Ya. voy a hacerlo yo. Sí, Volvamos, por favor, a lo que estamos hablando. volvamos. que es lo que Es le que, interesa. a ver, Gustavo, el tema, sácate la ideología por medio. El tema ¿No? es un tema práctico. Sí. Lo que yo te quiero plantear es un tema Es práctico. el problema de la izquierda. Es de un, este país. es un problema práctico. Si tú estás de acuerdo con que podemos poner límites, regularlo todo debidamente, que sea ajustado al hecho, pero si estamos de acuerdo, estamos los tres de acuerdo en que internos de alta peligrosidad, sin discusión alguna, da lo mismo la nacionalidad, pero bandas criminales con las que todos queremos luchar o queremos que se vayan del país y que ojalá que en un mundo, digamos, ideal, ¿no es cierto?, no estuvieran. Pero si estamos hablando de este tipo de delincuentes, queremos tenerlos lo más acotados posible. Que cuando se vayan privados de libertad, se vayan a una cárcel, no se vayan a hacer el magíster o el posgrado a la cárcel. O a seguir, Que eso es lo que hacen hoy día. por supuesto, o a seguir ahí con la maquinita generando dinero de manera ilícita, dañando a los ciudadanos de bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? De esa premisa. Sí, por supuesto. Ya, listo. Check. Ahora, ¿cuál es el tema que viene a continuación? Que para mantenerlos en un sistema carcelario que sea
más rudo, si tú quieres, sin vulnerar sus derechos ni sus garantías constitucionales. Y aquí viene el punto. O si es que, en el ejemplo concreto, que porque tú le dificultas el derecho a visita con los familiares, estarías vulnerando su garantía constitucional, la gente sencillamente se pregunta y dice, no entiendo esto, porque ¿dónde están mis derechos como ciudadano de bien? Que la ¿Dónde persona están esté mis recluida. derechos como víctima? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué tenemos que estar más preocupados? Y si es así, y si tenemos que encuadrarnos con la Constitución, entonces, bueno, hagamos las modificaciones que sean necesarias, pero yo en lo personal no quiero ver a un jefe de una banda criminal internacional o nacional en la comodidad de la cárcel donde hacen lo que quieren. Y si eso requiere una conversación, como tú bien lo planteas, con expertos, etcétera, tengamos. Bueno, bajo ese mismo criterio, Interesante veamos eso. lo que va a pasar con... Veamos Eso lo que va a corresponde. bajo ese criterio, que me parece correcto, si es que lo aplicamos a todo el mundo y con igualdad. Por supuesto. Porque me parece a mí que en el caso de Hermosilla, o lo que ahora apareció con Darío Calderón, o lo que apareció con Donoso, el abogado del presidente Piñera, bueno, veamos qué va a pasar ahora cuando se develen los chats de Darío Calderón, que probablemente son los mismos chats de Hermosilla, pero multiplicado al cubo. Bueno, a mí me parece que gente como, por ejemplo, el señor Donoso, el abogado, que según un reportaje de CIPER y de Reportea, ha intervenido en el nombramiento de más de 17 jueces. La pregunta es la siguiente. ¿Es más peligroso un estafador que un señor que interviene en el nombramiento de jueces de la República y eventualmente magistrados de las Cortes de Apelaciones Supremas y que luego va a litigar frente a ellos como abogado a quien le deben un favor? O sea, eso vulnera no solo el conflicto de interés, sino que vulnera la igualdad ante la ley. Y a mí me parece que en el caso del Clanchen, me parece a mí... Son menos peligrosos. A mí me parece que son menos peligrosos. Mira, fíjate qué interesante lo que tú planteas. Interesante y jugado Es de tu que parte. yo Es creo súper que jugado de tu es- parte. No estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando de ¿Sabes lo gente... que pasa, Gustavo? Que el tema de la peligrosidad Sí, es un tema que yo creo que también hay que debatir. ¿Qué se entiende porque todo hay que llegar a consenso? ¿Qué se entiende por peligrosidad? ¿Es peligroso desde el punto de vista del delito de sangre? ¿Es peligroso desde el punto de vista del daño que genera a ciertos valores? Porque la gente no entiende en sus casas. Las normas, las leyes tienen siempre intrínsecamente un bien jurídico que está protegiendo. Entonces vamos a colocar en la balanza para establecer un baremo el bien jurídico protegido. Está por otro lado la pena asignada, porque ahí en alguna medida con la pena que se le asigna a cada delito subyace, ¿no es cierto?, un criterio de peligrosidad. O sea, esto Lo me interpreta. parece más grave que lo otro. Pero eso es súper legítimo discutirlo. Sí. Sí, me parece bien. Pero tu punto entonces, ¿cuál es? Que también incluyamos o que también se ponga arriba de la mesa a discutir si son peligrosos los delitos económicos. ¿Eso? Es que me parece a mí Para que... entenderte, porque Lo que pasa es que hay que entender... tú me digas, perdona, y con esto cierro y no te interrumpo más, que tú digas que el clan Chen es menos peligroso que los señores que comentaste, que Samuel Donoso, que estos casos de corrupción, O sea, perdona, hace ruido. los señores Chen estafaron a una serie de jubilados en Estados Unidos. Pues esa es la razón. Es Estados Unidos que está presionando al gobierno de Chile. Para decirlo de forma súper categórica. El criterio que utiliza Gendarmería, que hoy día depende, por una modificación que hace el presidente Boric, dependen directamente del Ministerio de Seguridad, por lo tanto de Martín Arrau, de Justicia. En ese sentido, este cambio de dependencia también genera cambios en los criterios sobre los cuales Gendarmería opera. También. Ahora, en el caso particular del Clan Chen, a mí me parece que lo que ha pasado con una medida que depende de las facultades que tiene el director de Gendarmería, quien es el que firma el acto administrativo por el cual se traslada a un interno de una cárcel a otra o de un penal a otro, me parece a mí que en este caso, tal como lo ha concluido un juez que conoce todos los datos, vulneraría ciertos derechos fundamentales como es el tema del arraigo familiar y el derecho a tener contacto con su familia, porque a él se le está privando de libertad. Es deber del Estado impedir que se comuniquen hacia afuera del penal, es deber del Estado, por ejemplo, tener los sistemas de bloqueo de señales dentro de los penales funcionando.
es deber del Estado. Sí, tienes toda la razón. Entonces, y ahí, también es deber del Estado proteger precisamente A las al víctimas. ciudadano común y a Por las supuesto. víctimas del actuar de Sí. todos estos delincuentes. Y no tiene por qué estar por sobre y ser prioridad número uno el deber del Estado del cumplimiento de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. sí, por O sea, cierto. No, es que ese es el punto. Pero si nadie está diciendo O sea, eso, si de hecho... No, Lo que pasa es que, no, es que si llegas con esa misma lógica, entonces yo también te diría, ¿sabes qué? Tienes que abrirte la discusión de la reforma de seguridad. Por lo mismo, porque es deber del Estado también proteger Así es. Pero si el de- precisamente a la otra, A ver. la otra cara de la moneda. O sea, a ver, Lo que pasa es que a mí me parece que es de una ignorancia enorme por parte del gobierno del segundo piso. Pensé que era mía. No. Y de todos los abogados que redactaron esta reforma constitucional, porque el deber primordial por antonomasia, la definición de Estado, es justamente monopolizar la fuerza socialmente organizada. A través del voto, cada uno de nosotros les da el poder a las autoridades electas, por voto popular, de tener el monopolio del uso de la fuerza cuando se trata del Ejecutivo, cuando se trata de la elección del presidente de la República. Y eso está correcto. El punto es que ese poder no se puede utilizar para vulnerar derechos fundamentales que están establecidos no solo en nuestra Constitución defendida a rajatabla por republicanos y por el presidente de la República, sino que también por todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, partiendo por la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Entonces, a mí me parece que intentar fuegos de artificio que son absolutamente ineficaces para la lucha contra la delincuencia, porque, perdón, le quiero decir a la gente que el deber del Estado justamente es generar condiciones de seguridad. Y eso está establecido no solo en el artículo primero, sino que está establecido en la definición del Estado, pero además está establecido un montón de normas en la Constitución que regulan la acción de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, del Orden y del Ministerio Público. Por lo tanto, y me parece a mí que es suficiente. La reforma constitucional claramente, tal cual está planteada, da cuenta de la naturaleza iliberal o autoritaria de este gobierno. Y a mí me parece a mí Bueno. que eso debe corregirse. Y de hecho, ¿Y cuál el sería Estado... la corrección? ¿Que la retiren? El presidente Kast debiera retirar una reforma mal hecha. Es más, es una reforma tan mal hecha que es contradictoria. Danos un poquito de tiempo para que podamos intervenir nosotros también. Perdona, y con esto termino Sí. y me callo. Por favor. Es contradictoria, No. es contradictoria la reforma, incluso con el artículo 19, número 7, letra H. Ya, pero es que la gente establece no entiende tanto Eso que es que le quiten derechos sociales a las personas privadas de libertad. Estamos tratando de hacer un programa para que la gente Eso. un poco aterrice los temas. Discúlpeme. ¿Tú crees que...? No, querido. Te mando un abrazo. Te abrazo. En estos momentos te abrazo. ¿Tú qué piensas? ¿Que debiera ser retirada o se debiera discutir tal como está la reforma? No, la reforma hay que discutirla. Los países que tienen una democracia sana tienen que discutir sus políticas públicas, venga de donde vengan. Y en este caso, la autonomacia y la función pública en materia de seguridad, el que debe llevar la batuta o la guaripola es el gobierno. Y yo insisto, o sea, creo que no es la mejor reforma en materia de seguridad, pero a mí me da un poco de suspicacia y urticaria escuchar un poco a Gustavo, porque me da la impresión muchas veces que él está en la posición por defender a los delincuentes por sobre las víctimas. Entonces, no es un ataque personal, sino que en definitiva No, pues es si de que... hecho se van junto al aeropuerto, para que usted Sí, lo sepa, no, señor y sí. señora, aquí salimos nosotros los Si ahora estoy tres pensando abrazados. si lo llevo para que pierda el vuelo. al aeropuerto para que pierda el vuelo. Pero Salimos sino los que en tres abrazados. definitiva, lo que no le puede pasar a la izquierda de este país y a la derecha de este país es ideologizar una política pública que es tan latente y atingente para la gente más vulnerable de este país, que está sufriendo, sobre todo en el norte donde yo vivo, el tema no tan solo de la seguridad, sino que la seguridad se está relacionando un poco con lo que estamos conversando, que es con lamentablemente, y lo voy a tener que relacionar, sino con la población inmigrante que ha entrado desbordada por la Y que- frontera de nuestro país. Y que de acuerdo al diario La Estrella de Arica, señala que está aumentado en un 62%. Sí, Así solo es. en Entonces, ese ingreso. Es ahí donde yo creo que, Gustavo, hay que llamar a la cordura, hay que tirar la pelota, como se dice, al piso Mm. y empezar a legislar
Exacto. por las necesidades que la gente hoy día necesita en este país. Bueno, Bueno, muy nosotros bien. nos tenemos que despedir, ya nos pasamos en el tiempo. Muy pasado, ¿ah? Sí, un poquito pasado, les mandamos un tremendo abrazo, cariños, por favor, compartan, dennos like, de eso vivimos. Vivimos de los likes. Sí, así que, chicos, muchísimas gracias por estar nuevamente en un capítulo de Sobreseídos, No, bueno. abogados y ciudadanos que Hablan. hablan y que también vuelan. Chao, chao. También vuelan. Chao, chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan.